Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Bien, me da mucho gusto saludarte, Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás? Bien, pues aquí en esta mañana de huracanes parece que se parecen mucho los huracanes al ambiente político, ¿no? Sí, fíjate que está tomando mucho más cuerpo la idea de una desaceleración importante en la economía mexicana y motivado o propiciado en mucho por cierta inestabilidad, incertidumbre en materia política, lo que está pasando, lo que hoy dimos lectura a algunos párrafos del diario Reforma en su noticia principal, donde ya en una sesión privada están pidiendo o exigiendo o sugiriendo la renuncia de Norma Piña. Eso enrarece el ambiente político, ¿no? Finalmente, también tiene repercusiones en materia económica. Sí, definitivamente, porque primero por quién lo pide, Yasmina Esquivel, alguien muy cercano a la 4T, incondicional. Segundo, el periodo de Norma Piña termina el 31 de diciembre. ¿Qué necesidad de acelerar los cambios? Y tercero, lo que vimos en la Cámara de Diputados el jueves pasado, ¿no? Rompiendo el protocolo, ponen como orador final a Arturo Saldívar, el anterior presidente de Norma Piña, que se dedica a atacarla y a culparla de, del Plan C, ¿no? Cuando todos sabemos que el Plan C obedecía a una insistencia del presidente, porque la Suprema Corte, no Norma Piña, se opuso a dos cosas importantes: a la reforma electoral que habían aprobado y que era anticonstitucional, y al pasar la Guardia Nacional a la Sedena. Eso fue a finales del primer semestre del 2023. Entonces, que no nos venga Arturo Sardívar a decir que la culpable fue Norma Piña, cuando ya había una intencionalidad política muy clara del presidente desde finales del 2023. Eh, Además, déjame, la autoridad moral de quien acusa, o sea, Saldívar con todo lo que intentó influir en la decisión de jueces a partir de recomendaciones del presidente de la República, y la señora Esquivel con el antecedente de que se fusiló las tesis que hicieron posible su llegada, entre otras cosas, al puesto de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O sea, Además, lo dijo el continuidad propio habla. presidente. El presidente dijo: yo le hablaba a Saldívar, le da instrucciones y acordábamos. O sea, ¿cuál autonomía entonces, no? ¿Con qué autoridad moral? Eh, Eh, Después Saldívar dijo que no era cierto, pero el presidente ya lo había dicho. eh. Sí, y eso ha enrarecido el ambiente político. Ya ves lo que tuvimos a Kenneth Smith, y el temor de Estados Unidos es que el poder judicial en estos cambios estructurales pudiera perder de vista profesionalismo, especialidad, pudiera tomar decisiones que no son necesariamente ajustadas a lo que está en el marco del derecho establecido, en fin, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que le preocupa a los inversionistas extranjeros, no nada más de Estados Unidos, es que las recientes modificaciones de la ley de amparo evitan que el beneficio sea para todos los que caigan en una situación similar. Y ahora con la modificación legal última, el amparo solamente va a beneficiar al que se amparó. Entonces, hay también una preocupación porque acuérdate que este fue la forma como las empresas extranjeras evitaron el impacto mayor de la ley eléctrica que se aprobó precisamente por maniobras de Saldívar, ¿no? Tienes razón. A ver, si te parece bien, dividamos tu comentario en dos partes y me permite salir por ahí de un bloque comercial que tengo atrasado. Primera, la parte es la parte de los indicadores económicos recientes a los que quieres a los que quieres hacer referencia. Me parece bien. Mira, ahí tú lo dijiste bien. El consumo privado cayó en abril respecto a marzo. Son cifras desestacionalizadas, o sea, no tiene nada que ver el efecto de Semana Santa y estas cosas, sino que ya hubo un debilitamiento del consumo. Y eso también ya lo había anticipado la caída del IGAE que anunció INEGI hace 2 semanas, ¿te acuerdas, no? Sí. Que había caído 0,6%, una caída muy fuerte, mayor a lo que se esperaba,
Y eso sí nos mete en la posibilidad de un escenario de desaceleración antes de lo que pensábamos. Ahora, hay que esperar porque todavía faltarían los datos de mayo y junio para definir tendencias, pero pareciera ser que ante las altas tasas de interés y ante un ambiente incierto, el consumidor ha decidido tomar cautela en sus gastos, ¿no? Eso parecieran decir los datos. Habría que ver si esta tendencia a la baja se confirma en los siguientes meses, pero sí fue un foco rojo que ya nos había aprendido el IGAE y que hoy se confirmó con el dato de consumo privado. El otro dato salió bien, el de inversión creció en abril, pero de nueva cuenta tenemos una señal mixta, todavía una fuerte fortaleza de la construcción, pero el componente de maquinaria y equipo ya cayó ligeramente, no marca un cambio de tendencia, pero ya da una señal de debilitamiento de uno de los factores más importantes de la inversión, que es maquinaria y equipo, ¿no? Ahí está la formación bruta de capital fijo, ahí están los datos de abril del 2024, gracias, que nos permiten ver ese proceso de ligera desaceleración en algunas áreas, ¿no? Mira, ahí hay todavía no hay tendencia de desaceleración, porque, insisto, un mal dato no implica un cambio de tendencia, pero ya hay una señal de que esta tendencia de alza se podría perder próximamente, ¿no? Sí, ahí Por está eso yo me fijo más en los datos que enseña INEGI de la tendencia. Muchas veces tú puedes ver que de repente un dato cayó, pero la tendencia no cambia, ¿no? Aquí todavía no hemos visto un cambio de tendencia, ¿no? A ver, para quien tenga quiera tener una visión general, el proceso de desaceleración fue porque se gastó mucho en el primer semestre, hoy ya comienzan los ajustes a la economía, o cuáles son las razones específicas de un proceso de desaceleración. Mira, yo creo que, primero, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Un mal dato no hace tendencia. Es nada más una llamada de atención que tampoco hay que dejar de pasar por Sí, un lado. Yo creo que ahí hay componentes importantes que explican, por ejemplo, que de repente la gente quisiera, fueron meses complicados, ¿se acuerda? Fue un mes donde la inflación comenzó a repuntar, ¿no? Eh, Donde teníamos también tasas de interés elevadas, donde teníamos también situaciones de pues, incertidumbre política por las elecciones. Hay muchos factores, ¿no? La misma violencia a veces propicia que la gente, por ejemplo, no quiera salir de vacaciones, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, yo creo que hay más un elemento de cautela, si me permites dar una hipótesis principal sobre la caída, ¿eh? Ujú, perfecto. Y esa es la parte, digamos, económica. Tu perspectiva sería que si viene un proceso de desaceleración. ¿Cuánto apuntarías un aproximado, por supuesto, del crecimiento de la economía para este año? 1.1. La 1.1. desaceleración va a ser mucho más fuerte en el segundo semestre porque con la incertidumbre electoral las inversiones se paran, pero también el consumo ante una situación de tasas de interés altas y tipo de cambio más elevado, ¿no? 1.1. Ahorita valen 2. O sea, todavía vienen Sí, ajustes importantes. sí, pero todavía no se resienten tanto. Si tú revisas la encuesta de expectativas de especialistas del sector privado, el impacto fue más en el tipo de cambio que en la variable de crecimiento, ¿no? El ajuste todavía fue muy moderado a la baja. Ahora, en el contexto que estamos viviendo, independientemente de las razones internas, también hay factores externos que influyen. Está un proceso al que harás referencia después de una pausa comercial. Aquí dividiríamos tu Me colaboración, si me lo parece muy bien. permites, para ver el asunto de Francia, la derechización de Francia, ¿no? El giro
el giro radical de Francia hacia la derecha. Y otro asunto que sí nos compete directamente o no, que nos debería de preocupar, la debilidad de Biden, porque ya los demócratas están conscientes de que si lo insisten en imponer como presidente para un segundo periodo, lo va a hacer pinol el señor Trump. Entonces, hay una fuerte tendencia en Estados Unidos, en algunos círculos del partido político demócrata, de acelerar la posibilidad de un cambio, que él se retire de esa decisión, de esa voluntad de ir por un segundo periodo y poner a alguien que le pueda responder a Trump, que meter a una mujer como Michelle Obama, no sé, Michelle me parece una gran mujer, no sé si le respondiera a Trump, pero Kamala Harris, pero por supuesto que le da un quien vive a Trump, ¿eh? Pero bueno, de eso, si me permites, hacemos una pausa y regresamos con tu punto de vista sobre esos temas. Bien, entonces, ¿qué está pasando en el mundo, Pablo? Mira, hay una tendencia muy fuerte a la derechización. Eh, el común denominador, tanto en Europa como en Estados Unidos, es la fobia a la inmigración. Hay la idea de que los inmigrantes le quitan el trabajo a la gente, digamos, de origen francés, al blanco típico nacionalista francés. También hacen que los servicios de salud sean más caros porque hay que atender a más gente que llega de fuera, les quitan el empleo o hacen que los empleos se precaricen porque los salarios se bajan al nivel de la población inmigrante que muchas veces por su condición indocumentada tiene menores sueldos. Entonces la culpa de todos los males lo tiene la gente que viene de fuera. Hay una islamofobia espantosa en toda Europa, y un rechazo también eh, a la población eh, a la población afrodescendiente. Y ese sentimiento se replica en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, en Estados Unidos, donde eh, con sus matices, pero el discurso es el mismo. Incluso en el caso de Estados Unidos todavía es mucho más racista, ¿no? Los discursos de Trump recientes diciendo que se está perdiendo la mezcla de razas, el tener eh, matrimonios de diferentes, está obligando a que se pierda la pureza de la sangre. Ya, digamos, mensajes profundamente racistas está generando un ambiente de hostilidad hacia lo extranjero y en un llamado donde la culpa de todo la tiene la debilidad del gobierno actual, ¿no? Biden como un personaje débil que no ha sabido poner y cerrar la frontera, ¿no? Y es un discurso que además resuena mucho también en población hispana que cree que sí hay que cerrar la puerta porque los que ya ganaron su lugar lo pueden perder con la llegada de los que sigan, ¿no? Entonces, es un discurso muy poderoso, muy fuerte, muy xenofóbico, que tiene sobre todo un contenido de miedo atrás, muy bien explotado. Eh, Hay como muchas semejanzas, ¿no? Por ejemplo, Trump acusando a la prensa norteamericana, ¿no? Ayer vimos al presidente exactamente en el mismo sentido atacando a New York Times, el Wall Street Journal, utilizando exactamente el mismo lenguaje que utiliza Trump, ¿no? O sea, hay una tendencia populista, nacionalista, eh, simplificadora de los problemas que está generando un gran resentimiento, sobre todo de poblaciones de sectores medios y bajos, que culpan a los extranjeros de la decadencia de su país, ¿no? Francia, Holanda, por ejemplo, y esto se aceleró por una decisión en caso de Europa muy tonta del presidente Macron, que había perdido recientemente las elecciones en el Parlamento Europeo, decide anticipar las elecciones torpemente y le salió el tiro por la culata, porque la tendencia que había tenido las elecciones en el Parlamento Europeo se acentuaron más en las elecciones del domingo pasado, ¿no?
Ujú. O sea, hay un ambiente político, ideológico, donde incluso en el caso de la guerra contra Ucrania, los nacionalistas franceses dicen, ¿para qué nos metemos en un problema que no es nuestro? ¿Sí? Ya pidámosle al presidente ucraniano que ya negocie la guerra, ceda los territorios que Rusia quiere y paremos la guerra con una negociación antes de que se prolongue más la guerra, ¿no? Fíjate Este razonamiento también lo comparten algunos presidentes de izquierda, ¿no? sí, Presidente Lula, por ejemplo, también hizo un planteamiento en estos términos, ¿no? sí. Y fíjate que las cosas van al extremo de que incluso hay una reacción en algunas naciones en contra del turismo, en contra de los turistas. Y ahí diciendo, ya no vengan. O sea, sí, así de hecho, no, aquí no son bienvenidos, no vengan. Pues en México también, algunos residentes de la colonia Condesa, pues sí están muy molestos por el ruido, la llegada de gente, el encarecimiento del proceso de gentrificación, que es que la, los productos de consumo de las tiendas venden las cosas mucho más caras que en otra parte del país, de la ciudad, ¿no? O sea, es un tema también global, ¿no? En el sentido de que eh, si el turismo no tiene cierta regulación, sí puede generar este tipo de reacciones negativas de la población local, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves el asunto de Biden y si lo ves fuera de las... Mira, el tema es que el establishment demócrata sigue apoyando a Biden. Biden creo que sigue teniendo un apoyo importante de figuras clave como Obama, como Clinton, ¿no? Pero yo creo que Híjole, honestamente el señor no da, Biden ¿eh? tendría que retirarse. Y si él se retira, eh, la gente lo vería como un gesto de generosidad y de madurez política, ¿no? Lo van a hacer pinole. Trump va a pasar por encima de él y va por después a meter reversa y va a volver a pasar encima de él y después va a poner forward y va a pasar otra vez encima. O sea, no lo va a dejar hecho pinole. El tema es más complicado, ojalá pudiéramos hablar de un experto en política norteamericana, porque tampoco el Partido Demócrata tiene una figura de reemplazo importante, ¿no? No sé, se ha dicho de Kamala y de Michelle Obama, que no sé, yo creo que pesa más el Obama que el Michelle, pero bueno, Kamala Harris no tiene una imagen, digo, ya en esas, pues habilitas lo más decente que tengas, ¿no? Sí, pero tampoco es un personaje que goza de mucha simpatía. Y creo que equivocadamente Biden también la ha opacado mucho, precisamente para evitar el sufrimiento de ella. Pero vamos, sí es un tema muy preocupante porque coincido contigo, ¿no? Las tendencias son muy marcadas. Ya ayer la Suprema Corte dijo que no se le puede inhabilitar a, A Trump. a Trump en su elección presidencial, o sea, le dio impunidad Sí, y eso a Trump le da pues, la cancha sí. abierta para, No, y lo fortalece, finalmente lo fortalece, ¿no? y se va a volver ahora mucho más agresivo, Sí, pues claro, por supuesto. ahora sí que con ese permiso, ¿no? Y no nos conviene un Trump agresivo, porque le gusta jugar con México, evidentemente, ¿no? Sí, y creo que eso es una mala noticia para México, definitivamente. Bien. ¿Algo que quisieras agregar, estimado? Mira, esta semana está llena de indicadores importantes, pero a veces el peso que tiene lo político como que deja lo económico en segundo plano, ¿no? Pero valía la pena ver cómo salen los datos de empleo en Estados Unidos el viernes, y no seguirle la pista a estos datos que ahí, bajita la mano, siguen siendo muy importantes, ¿no? Bien.
Pues Pablo, te agradecemos como siempre y en especial en este martes tu participación que ha sido muy rica porque además nos da luz sobre otros temas que no son estrictamente económicos, pero que tienen impacto en lo económico, como el caso de Francia, el caso también de Estados Unidos, que finalmente nos va a afectar, querámoslo o no. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, hasta pronto.